112 Galicia, buenas noites, dígame. Yo le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. 22 de septiembre de 2013, dos hombres encuentran el cuerpo de una menor en un camino rural de Galicia. Pero hay algo que no cuadra. Un testigo pasó por ese mismo lugar a 60 centímetros del cuerpo 3 veces durante la noche y jura que el cuerpo no estaba ahí. Un ordenador con contenido para adultos asiático que desaparece 3 meses. Un móvil apagado justo en el momento del crimen. Una cuerda tirada a la basura. Testigos que retiran sus declaraciones. Y 7 años después, cuando todo parecía olvidado, la casa donde ocurrió el asesinato arde hasta los cimientos. Este es el caso Asunta, y estas son las pruebas que se intentaron borrar de la historia. Asunta Basterra Porto, 12 años, adoptada de China a los 9 meses, hija de Rosario Porto, abogada de prestigio, y Alfonso Basterra, periodista del Correo Gallego. El 21 de septiembre de 2013 desaparece de su casa en Santiago de Compostela. El 22 de septiembre, su cuerpo aparece en un camino rural de Teo, a 15 kilómetros. Causa de muerte: asfixia mecánica. En su estómago, 27 pastillas de Orfidal. Octubre de 2015. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia condena a Rosario Porto y Alfonso Basterra a 18 años de prisión, cada uno por el asesinato de su hija adoptiva. Ambos niegan los hechos hasta el final. Rosario fallece en la cárcel de Brieva en noviembre de 2020. Alfonso sigue cumpliendo condena en Teixeiro y mantiene su inocencia hasta el día de hoy. Pero durante la investigación, múltiples pruebas claras fueron destruidas, manipuladas o ignoradas. El periodista Mark Gustin, que investigó el caso durante años, reveló detalles que nunca salieron en los medios. Y esta es esa historia. Empecemos por lo más perturbador. ...21 de septiembre de 2013, por la noche. Un vecino de la zona pasea junto a su mujer por el camino rural de Teo 3 veces esa noche. Primera vez, 22:30 horas. Segunda vez, 23:45 horas. Tercera vez, 0 horas 40. Pasa exactamente por el lugar donde en unas horas aparecerá el cuerpo de Asunta y jura ante la Guardia Civil que allí no había ningún cuerpo. 22 de septiembre, 1:30 horas de la madrugada. Dos hombres caminan por ese mismo camino y allí está el cuerpo de Asunta, tumbado en posición fetal junto a un árbol, visible desde la carretera, imposible de ignorar. Pero según el testigo de la noche anterior, ese cuerpo no estaba allí a medianoche. Los dos hombres que encontraron el cuerpo declararon algo perturbador. Cuando volvieron al lugar horas después con la Guardia Civil, el cuerpo había cambiado ligeramente de postura. La posición de los brazos era diferente, como si alguien hubiera movido el cadáver entre el descubrimiento y la llegada de la policía. Se ignoró este detalle debido a que se aseguraba que estos dos individuos iban bajo los efectos del alcohol. Si el testigo dice la verdad, el cuerpo de Asunta fue colocado en ese camino después de medianoche, horas después de que Rosario llamara a la policía denunciando su desaparición. ¿Por qué? Dos posibilidades. Primera, los asesinos esperaron a que oscureciera completamente para depositar el cuerpo sin ser vistos. Segunda, el cuerpo estuvo en otro lugar primero y fue trasladado al camino de Teo más tarde. Adicionalmente, un hombre, vecino de la ciudad de Santiago, aseguró haber visto a Rosario Porto junto a Asunta en la franja horaria que la madre aseguró que había dejado a su hija en la casa. Describió a una niña asiática que aseguró que era Asunta. Si su testimonio era cierto, significaba que Asunta estaba viva a última hora de la tarde, horas después de que sus padres afirmaran haberla dejado dormida en casa a las 19 horas. La línea temporal del caso se rompía, pero al cabo de unos días, el testigo pide volver a declarar. Ahora duda y asegura que se equivocó y confundió a Asunta con otra niña de rasgos asiáticos, y el posible último avistamiento de la menor se esfuma de repente. ...22 de septiembre de 2013, 7 horas. Tras la llegada de la Guardia Civil, el juez y el forense se levanta el cuerpo del lugar del hallazgo y cometen el error más básico y devastador de toda la investigación. No toman la temperatura del cadáver, en ningún momento, ni en el lugar del hallazgo,
ni cuando lo trasladan al Instituto de Medicina Legal. Nunca. La razón de esta falta de protocolo se debe a que la temperatura en este contexto se suele tomar a través del recto de la víctima, cosa que se dice que los forenses no hicieron por miedo a contaminar los futuros análisis de abusos que se llevarían a cabo. La temperatura corporal es la prueba forense más importante para determinar la hora de muerte. Un cadáver pierde aproximadamente 1 grado centígrado por hora después de la muerte. Si Asunta murió a las 20 horas aproximadamente y la encuentran a las 1:30, su cuerpo debería estar 7 grados por debajo de la temperatura normal. Pero sin tomar esa temperatura es imposible saber cuándo murió exactamente, y eso dificulta enormemente la investigación. Sin hora exacta de muerte, no se puede verificar la coartada de Rosario y Alfonso. Ellos dicen que Asunta desapareció a las 19 horas del día 21. Pero ¿y si murió horas después? ¿Y si murió la madrugada del día 22? Sin temperatura corporal, nunca lo sabremos. El informe forense solo pudo estimar entre 2 y 9 horas antes del hallazgo. Una ventana de varias horas. Inaceptable. El doctor José Cabrera, especialista en medicina legal, declaró en 2015: no tomar la temperatura corporal en el lugar del hallazgo es un fallo protocolar gravísimo que compromete toda la investigación posterior. Y tenía razón. Pero no tomar la temperatura fue solo el principio de una lista de negligencias protocolares. Lo que encontraron en las muestras biológicas fue aún más perturbador. Durante el análisis forense de la ropa que llevaba Asunta cuando fue encontrada, los técnicos de la policía científica descubren algo que no debería estar ahí: restos de esperma en su camiseta, pero no de Alfonso Basterra, sino un hombre completamente desconocido. Un hombre de origen colombiano cuyo ADN estaba registrado en la base de datos policial por un presunto delito de abuso cometido. Aquí está lo verdaderamente perturbador. Ese esperma solo apareció en 2 fragmentos específicos de la camiseta. El primer fragmento analizado dio positivo para el ADN del colombiano. Los fragmentos intermedios dieron negativo, pero el último fragmento analizado dio positivo otra vez para el mismo ADN. ¿Cómo es posible que el esperma esté en el primer y último fragmento, pero no en los del medio? Forenses expertos dicen que ese patrón no tiene sentido si fue contacto directo. En un laboratorio forense, los útiles se limpian y desinfectan para cada caso. Es más, en caso de que estuvieran esas tijeras usadas contaminadas, todos los fragmentos de la camiseta deberían estar contaminados, no solo el primero y el último. Se descartó la implicación de este hombre, ya que residía en Madrid, lejos de la ciudad de Santiago, y había salido con amigos el mismo día de la desaparición de la menor, sirviendo esto como coartada. El informe forense es claro y contundente: himen íntegro, no hay signos de abuso. Esto debería descartar completamente cualquier teoría de abuso. Pero entonces, ¿cómo explicamos las manchas de semen en las paredes de su habitación? ¿Cómo explicamos el esperma en su camiseta? ¿Cómo explicamos la obsesión de Alfonso con trabajadoras sexuales asiáticas? El informe forense dice una cosa, pero todas las demás pruebas sugieren algo completamente diferente. Por otro lado, durante la autopsia, los forenses encuentran tierra y restos vegetales bajo las uñas de Asunta. Tierra, en una joven que supuestamente fue drogada hasta quedar inconsciente, asfixiada en otro lugar y luego transportada al camino donde la encontraron. ¿Por qué tiene tierra bajo las uñas? La teoría oficial dice que fue asfixiada en la finca de Teo, sobre el suelo. Pero si estaba drogada e inconsciente, ¿cómo se le metió tierra bajo las uñas? ¿Intentó defenderse? ¿Arañó el suelo durante la asfixia? Eso significaría que estaba consciente. Y eso contradice la versión de que el orfidal la dejó completamente dormida. La policía científica analizó esa tierra y descubrieron que no coincidía exactamente con la tierra del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Era similar, pero no idéntica. Tenía una composición ligeramente diferente. Esto abre 2 posibilidades aterradoras. Primera, que Asunta falleció en un lugar diferente al que todos creen. Segunda, que hubo forcejeo, que arañó el suelo en algún momento, que luchó por su vida. Pero la defensa de Rosario y Alfonso nunca abordó esta contradicción, y el juez tampoco profundizó en ella. Cuando mientes sobre un asesinato, tienes que recordar cada detalle de tu historia, cada hora, cada movimiento, cada palabra, porque un solo error, una sola contradicción, y toda tu versión se derrumba. Rosario Porto y Alfonso Basterra mintieron desde el primer momento.
y sus mentiras cambiaron tantas veces que la policía pudo reconstruir la verdad simplemente comparando lo que decían, desde el hombre encapuchado que nunca existió hasta las cámaras de gasolinera que los delataron. 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto declara a la policía que salió con Asunta de casa de Alfonso sobre las 17:20 hacia su piso. Según su versión, Asunta se quedó en el piso y ella salió a las 17:50. Cuando volvió a las 21:30 la niña no estaba, pero cuando la policía revisa las cámaras de seguridad de los alrededores, la versión de Rosario se desmorona completamente. Las cámaras de la gasolinera de Galuresa, en la salida de Santiago hacia Teo, captan el Mercedes de Rosario a las 18:22 y en el asiento del copiloto se ve claramente a una persona de baja estatura con camiseta blanca. Asunta. Rosario cambió su versión y afirmó que Asunta la acompañó a la casa de campo, pero se encontró mal de camino. Así que dio la vuelta y la dejó en la calle junto al piso para posteriormente volver a la casa de campo. Pero para volver a Santiago desde Teo, es obligatorio pasar por la gasolinera de Galuresa. No hay otra ruta. Y las cámaras no la graban en ese periodo. La Guardia Civil fue contundente. Tendría que haber pasado sí o sí por esa cámara si hubiese regresado, y no aparece grabada. Rosario mintió. Nunca regresó a Santiago. Se quedó en Teo con Asunta hasta las 21:28 que la Cámara del Parlamento de Galicia la ve regresar a Santiago. Además, a las 18:33, el Mercedes llega a la casa de Teo. Se desactiva la alarma. Rosario y Asunta entran juntas. El abogado de Rosario atribuyó esta declaración errónea al estado mental alterado por la medicación de su clienta, debido a su denso historial de problemas mentales. Según el relato de Rosario Porto, la madrugada del 4 al 5 de julio de 2013 olvidó las llaves puestas en la cerradura de la puerta de su casa. Durante la noche, escuchó ruidos y acudió al dormitorio de Asunta. Allí encontró a un hombre encapuchado, vestido de negro, con guantes de látex, de complexión fuerte y baja estatura, que estaba atacando a su hija. Rosario dice que intervino a tiempo para salvar a Asunta y que el agresor huyó corriendo. Asunta le contó a una amiga que alguien había intentado matarla esa noche, mostrándole incluso una foto de las marcas en su cuello. Pero aquí viene lo extraño. Rosario Porto, abogada criminalista con años de experiencia, no denunció el hecho a la policía inmediatamente. Fueron la madre de una amiga de Asunta y el testimonio de la propia niña quienes impulsaron que se conociera el incidente días después. La explicación de Rosario fue que, como el agresor iba encapuchado y con guantes, consideró que la denuncia no serviría de nada. Una abogada que no denuncia un intento de asesinato contra su propia hija, una madre que no llama a la policía cuando un desconocido intenta asfixiar a su niña. La investigación policial encontró múltiples inconsistencias. Primera, no se encontraron huellas de entrada forzada ni rastros físicos del supuesto intruso. Segunda, las cámaras de seguridad de la zona no captaron a ningún hombre huyendo. Tercera, Rosario cambió varios detalles de su relato en declaraciones posteriores. Cuarta, los perros de una vecina, que siempre ladraban ante cualquier movimiento extraño, no ladraron esa noche. La vecina declaró que le pareció imposible que alguien hubiera entrado. Aquí es donde la teoría se vuelve escalofriante. Varios investigadores y periodistas que siguieron el caso plantean una hipótesis, que el hombre encapuchado nunca existió, que fue el propio Alfonso Basterra disfrazado en un primer intento de asesinar a Asunta, que Rosario y Alfonso planearon simular un ataque externo para crear una coartada futura, pero algo salió mal. Quizás Asunta se despertó y gritó, quizás Rosario entró antes de tiempo, quizás no tuvieron el valor de completar el acto, y cuando el plan falló, necesitaron otra estrategia, una más lenta, más controlada, y ahí es donde entra el Orfidal. Julio de 2013. Varias profesoras de música de Asunta empiezan a notar algo alarmante. La niña llega a clase extremadamente somnolienta, descoordinada, con falta de coordinación para tocar música, sin responder a preguntas o indicaciones. Una de las profesoras de música declaró ante la policía: «Le pregunté a Asunta qué le pasaba, y ella me dijo, mis padres me están dando unos polvos blancos que me duermen». Estaba sedada completamente. La profesora quedó tan alarmada que contactó con otras profesoras. Todas confirmaron lo mismo. Desde julio, Asunta había cambiado radicalmente. Ya no era la niña alegre y activa de siempre. Ahora llegaba a clase como un zombi. Se habla con el padre y este asegura que esos polvos blancos son antihistamínicos por la alergia de la menor
cosa que es negada por la niña posteriormente. Los análisis toxicológicos post-mortem revelaron algo devastador. El cabello de Asunta contenía trazas de lorazepam, que demostraban sedación continuada durante al menos 3 meses antes de su fallecimiento, es decir, desde julio de 2013, justo después del incidente del hombre encapuchado. La coincidencia temporal es imposible de ignorar, y durante los siguientes 2 meses, la sedación se intensifica hasta niveles letales. La policía rastreó las compras de Orfidal realizadas por Alfonso Basterra. Entre julio y septiembre de 2013, Alfonso adquirió más de 90 pastillas de lorazepam en diferentes farmacias, usando recetas de distintos médicos. Algunas de esas recetas eran legítimas, otras fueron obtenidas mediante engaños. Alfonso alegó que el Orfidal era para él, para tratar su ansiedad, pero los análisis demostraron que quien consumía el medicamento era Asunta, y en dosis cada vez más altas. 23 de septiembre de 2013, 24 horas después del hallazgo, la Guardia Civil registra la casa de Alfonso Basterra. Buscan su ordenador personal. No lo encuentran. Alfonso dice que no sabe dónde está. Pasan 3 meses. El 30 de diciembre el ordenador aparece mágicamente en su despacho. Alfonso no explica dónde estuvo. El análisis forense del disco duro revela un historial de búsquedas de contenido para adultos de mujeres asiáticas, imágenes descargadas, búsquedas realizadas meses antes del asesinato y archivos borrados que la policía recupera parcialmente. Pero esto es solo la punta del iceberg. Según Mark Gustin, Alfonso Basterra era cliente habitual de un club de alterne en Santiago, donde las trabajadoras se vestían y caracterizaban como menores. Uniformes escolares, coletas, maquillaje infantil, un local especializado en las fantasías más repugnantes, siendo Alfonso cliente asiduo de este local y estando esta afición posiblemente financiada por su mujer, Rosario Porto. La vida íntima de Alfonso no se detiene ahí. Queda el detalle más perturbador que no te han contado. Durante el registro de la casa de Montuto, la policía científica encontró manchas de restos biológicos masculinos en las paredes de la habitación de Asunta. Según las investigaciones de Gustin, esas manchas en la habitación de su hija adoptiva eran de Alfonso. Las manchas estaban a la altura de un adulto de pie y apuntaban claramente a esa hipótesis. Ordenador con contenido para adultos asiático, cliente de un club de alterne con mujeres vestidas de niñas, manchas en las paredes de la habitación de Asunta. El patrón es devastador y plantea la pregunta que nadie quiso hacer. ¿Por qué mataron a Asunta? ¿Qué estaba a punto de contar? El ordenador estuvo 3 meses desaparecido, tiempo suficiente para borrar archivos comprometedores. Las manchas de esperma nunca fueron mencionadas en el juicio. El club de alterne nunca fue investigado oficialmente y Alfonso nunca fue interrogado sobre sus visitas allí. Alguien no quería que esta información saliera a la luz, pero Alfonso no fue el único que hizo desaparecer pruebas. Rosario Porto borró algo aún más incriminatorio. 21 de septiembre de 2013, 14:29 horas. El móvil de Rosario Porto se apaga. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay conexión a internet. El teléfono permanece apagado durante 7 horas. Justo las 7 horas en que Asunta supuestamente desaparece y muere. A las 21:52, el móvil se enciende de nuevo. Y 40 minutos más tarde, los padres están reportando la desaparición de la menor en comisaría. Cuando la Guardia Civil analiza el móvil de Rosario, descubren que conversaciones enteras de WhatsApp han sido borradas. Mensajes con Alfonso de los días previos al asesinato, eliminados. Mensajes del día 21 de septiembre, eliminados. Rosario declara que borró los mensajes por costumbre, para liberar espacio, pero el teléfono tenía 32 gigabytes de memoria y apenas estaba ocupado. La policía científica logra recuperar fragmentos de conversaciones borradas. En una de ellas, Rosario y Alfonso discuten sobre Asunta días antes del crimen. Mencionan que la niña está siendo un problema porque no obedece. Los mensajes completos nunca pudieron recuperarse porque Rosario usó una aplicación de borrado profundo. ¿Por qué una madre apaga su móvil justo cuando su hija desaparece? ¿Por qué borra conversaciones con su marido días antes del asesinato? Rosario nunca dio una explicación coherente, y los mensajes completos, los que podrían revelar la verdad, desaparecieron para siempre. Pero esta no fue la única prueba clave que la madre intentó eliminar. 22 de septiembre de 2013. La Guardia Civil registra la casa de los Porto Basterra. En la papelera de la cocina encuentran trozos de cuerda cortada, cuerda naranja trenzada, del tipo usado en bricolaje.
El análisis forense determina que la cuerda de la papelera y las fibras encontradas junto a Asunta son idénticas, pero hay más. La cuerda había sido cortada recientemente, los extremos estaban limpios, sin desgaste. Muy probablemente, alguien cortó esa cuerda en trozos y la tiró a la basura horas después del asesinato. Alfonso Basterra declara que esa cuerda la usaba para atar plantas en el jardín de Montuto, que la cortó porque estaba vieja y ya no servía. Encontrar la cuerda del crimen en la papelera de los padres es como encontrar el arma homicida en su casa. Pero lo más perturbador es que alguien tuvo la sangre fría de cortar esa cuerda en pedazos y tirarla a la basura doméstica, como si fuera un envoltorio de comida, como si acabaran de matar a su hija y lo siguiente fuera limpiar la evidencia como quien limpia la cocina después de cenar. Octubre de 2020. Han pasado 7 años desde el asesinato. La casa de Montuto donde vivía Asunta, donde se encontró la cuerda, donde estaban las manchas en las paredes de su habitación, donde ocurrió todo, arde completamente. Un incendio devastador que destruye el interior de la vivienda. El fuego se declara de madrugada. Los bomberos tardan horas en controlar las llamas. Cuando finalmente entran, no queda nada. Las paredes calcinadas, los techos derrumbados, la habitación de Asunta completamente destruida, todo rastro físico del crimen borrado. Hay quienes lo atribuyen a un descuido de los ocupas que habitaban la casa y hay quien dice que el incendio fue provocado para evitar que en una futura investigación se encontrarán pruebas que incriminarían a más implicados. En los lugares relacionados con el crimen, se identificaron 9 perfiles genéticos diferentes, 6 hombres, 3 mujeres. Y no todos eran Rosario y Alfonso. Durante la investigación forense, la policía científica analizó todas las pruebas biológicas encontradas, pañuelos en la papelera de la casa de Teo, la ropa de Asunta, el interior del Mercedes de Rosario, la cuerda hallada en la papelera, el camino donde fue encontrado el cuerpo. Y en todos esos lugares, identificaron 9 perfiles genéticos diferentes. Esto se reveló en enero de 2014, 4 meses después del crimen, y cambió completamente la dirección de la investigación. 3 mujeres. La primera, Asunta Basterra, la víctima. Su ADN estaba en la moqueta del suelo del coche de su madre, en pañuelos encontrados en la papelera, en su propia ropa. Lógico. La segunda, Rosario Porto, su madre. Su ADN estaba en los mismos pañuelos, en el volante del Mercedes, en objetos de la casa de Teo. También lógico. Pero la tercera mujer nunca fue identificada públicamente. Una mujer desconocida cuyo ADN apareció en la escena del crimen. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? La policía nunca lo aclaró. 6 hombres. El primero, Alfonso Basterra, el padre. Su ADN apareció en un cojín que había en el maletero del coche de Rosario, en objetos de la casa. El segundo, se teoriza que pudo ser el amante de Rosario Porto, un hombre con el que mantenía una relación extramatrimonial. Su ADN estaba en la casa de Teo porque había estado allí en visitas anteriores. El tercero y cuarto se podrían atribuir a los hombres que encontraron el cuerpo en el camino rural. Su ADN estaba en la zona del hallazgo, contaminación por contacto posterior. Pero el quinto y el sexto hombre, perfiles sin identificar, ya no quedaban posibilidades dentro del abanico. Otra pregunta sin respuesta. Al menos 3 perfiles sin identificar, una mujer y 2 hombres. Y aquí es donde la historia oficial empieza a tambalearse. La policía científica ofreció varias explicaciones para esos perfiles no identificados. Primera, contaminación cruzada en el laboratorio, que las muestras se mezclaron accidentalmente con material de otros casos. Segunda, contaminación en la escena del crimen, que personas ajenas tocaron objetos antes de que llegara la policía. Tercera, ADN residual, que esos perfiles pertenecían a personas que habían estado en esos lugares días o semanas antes, sin relación con el crimen. El juez decidió que esos perfiles no identificados no eran prueba suficiente para investigar a terceras personas, que no había indicios sólidos de que otras personas hubieran participado en el asesinato y que la teoría de la contaminación era la más plausible. Así que esas líneas de investigación se cerraron y el caso siguió adelante con Rosario y Alfonso como únicos culpables. Es fácil perderse en los detalles forenses, en las pruebas de ADN, en las contradicciones de los padres, en la cronología del crimen. Pero no podemos olvidar quién era Asunta, una niña de 12 años, adoptada desde China cuando tenía 1 año, brillante estudiante, talentosa pianista, políglota que hablaba español, gallego, inglés y chino, amiga leal,
hija cariñosa hasta que sus padres decidieron que ya no la querían. Asunta tenía toda una vida por delante. Iba a cumplir 13 años. Tenía sueños, tenía amigos, tenía futuro. Y todo eso le fue arrebatado por las dos personas que debían amarla incondicionalmente. En memoria de Asunta Basterra Porto. Si este contenido te ha impactado, compártelo. Comenta qué aspecto del caso te pareció más perturbador. Y si conoces casos similares que te gustaría que investigara, déjamelo en los comentarios.